de que salga bien en español. Sí. Bueno, entonces hoy les vengo a presentar básicamente un poco sobre la teoría de Floquet. El título de la presentación es Quantum to Classical Crossover of Floquet Engineering in Quantum Systems. Entonces vamos a tratar de explorar un poco acerca de cómo hacer ingeniería de Floquet y digamos en qué régimen podemos conectar un sistema escrito completamente por luz cuántica a un sistema escrito, digamos, de forma semiclásica, con un hamiltoniano, digamos, que podemos obtener mediante Floquet. Entonces, el contenido de la presentación es básicamente este. Vamos a empezar con un poco de motivación. Voy a tratar de introducirles la teoría de Floquet, digamos, hasta el punto en el que ustedes sean capaces de hacer el cálculo de bandas de Floquet, que va a ser de importancia, digamos, para el curso de topología. Y vamos a tratar de poner dos ejemplos. El primero es precisamente ver el crossover entre la parte cuántica y la parte clásica, en qué puntos se cruzan. Y vamos también a, a revisar un notebook. No creo que esta última parte la hagamos, pues me parece menos relevante que el notebook. Vamos a revisar un notebook donde vamos a calcular las bandas de Floquet, digamos, para un sistema muy sencillo, que es el modelo de Rice-Meller, que está relacionado también con el modelo que Juanda ha estado hablando en las últimas reuniones. Jalil, Entonces, empecemos con un poco, dime. igual esa última parte trata de mencionarla y la podemos dejar de tarea, porque yo, digamos, en los seminarios lo que voy a hacer es que voy a digitar unos cuestionarios para que los chicos se sumerjan en la reproducción de artículos. Entonces, de pronto puedes mencionar por encima y lo colocamos de tarea, ¿te parece? Listo, vale, me parece. Otro apunte es que básicamente deténganme cuando no estén entendiendo algo. Entonces podemos pararlo y podemos discutirlo. Porque en sí, la teoría, digamos, de Floquet, lo que hay detrás, no es tan complicado. Entonces creo que pueden entenderlo, digamos, bastante bien siguiendo las diapositivas. Entonces, los invito a que me paren cuando no estén entendiendo. Entonces, ok, comenzando, digamos, un poco de la motivación detrás de Floquet. Es básicamente el hecho de que nosotros mediante sistemas que están básicamente perturbados por campos clásicos que actúan de forma periódica en nuestro sistema, podemos tener sistemas efectivos que simulan otros sistemas cuánticos. En ese sentido, digamos que nos permite tener control o tunear, por ejemplo, parámetros, nos permite tratar sistemas fundamentales únicamente mediante la inclusión de campos que oscilan periódicamente. Estos campos oscilantes pueden ser luz, digamos en el régimen semiclásico, por ejemplo, o pueden ser, por ejemplo, en la espintrónica, digamos, pueden ser momentos magnéticos precesando en resonancias antiferromagnéticas o antiferromagnéticas. Entonces, bueno, digamos que el punto fuerte es la simulación de sistemas cuánticos a través de campos periódicos en el tiempo. Entonces, con esta motivación empecemos un poco, digamos, a estudiar lo que es la teoría de Floquet. Entonces, ¿qué tipo de sistemas vamos a ver nosotros? Entonces, básicamente van a ser hamiltonianos, que son periódicos en el tiempo. En este caso, particularmente, no vamos a considerar interacciones, sino que a lo más vamos a considerar acoplamientos, digamos, con campos semiclásicos o en campo medio. Digamos, en este caso, si tenemos una cadena de electrones, podemos considerar que el spin del electrón está acoplado a los momentos magnéticos locales de, de un ferromagneto, de un antiferromagneto que están precesando con un periodo, que están precesando con un periodo dado. O asimismo, podemos considerar, por ejemplo, la luz en el régimen semiclásico, la cual simplemente, digamos, renormaliza el momento canónico mediante el vector potencial. Esto generalmente se introduce mediante la sustitución de Peirce, que más adelante vamos a ver tanto en el notebook como en la presentación. Entonces, digamos, ¿cuál es el objetivo principal de la teoría de Floquet, digamos, aplicada a estos sistemas? Es básicamente partir de la ecuación de Schrödinger y llegar a un hamiltoniano efectivo que sea independiente del tiempo.
En ese sentido, digamos que sería transformar nuestro problema en un problema efectivo que sea estacionario. Y además de eso nos permita recobrar, digamos, cosas como las autoenergías del sistema. Y para ello, digamos que lo que hacemos es básicamente usar el mismo truco que utilizamos con el teorema de Bloch. Básicamente con el teorema de Bloch nosotros usamos el hecho de que nuestro hamiltoniano es invariante bajo traslaciones en el espacio. En este caso, nosotros tenemos que nuestro hamiltoniano es invariante bajo traslaciones en el tiempo, lo que básicamente dice que conmuta con el operador de evolución temporal en periodos de tiempo, en múltiplos enteros de periodos de tiempo dados por el periodo del campo oscilante. Y esto que nos está diciendo básicamente, nos está diciendo que el operador de evolución temporal entonces nos puede ayudar a diagonalizar a bloques nuestro problema, o básicamente introduce en este caso una cuasi energía que es similar a al cuasi momento que introduce el operador de desplazamiento espacial en la teoría de Bloch. Entonces, teniendo esto en cuenta, digamos que es posible hacer la misma derivación, exactamente la misma derivación que se hace para el teorema de Bloch, pero ahorita para, digamos, el teorema de Floquet, que viene siendo la versión en el tiempo. En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como valores propios de nuestro sistema o de nuestro sistema efectivo? Tenemos que entonces, vamos a tener que nuestros estados propios o las funciones de onda que satisfacen la ecuación de Schrödinger van a ser básicamente estados que son periódicos en el tiempo, modulados por una fase, donde esta fase contiene información de la cuasi energía que está asociada a la simetría de invarianza de traslación temporal. Entonces, en ese sentido, digamos que vemos la misma estructura que tenemos en la teoría de Bloch, pero ahorita, digamos, extendida al tiempo. Entonces, claro, encontramos, entonces, si queremos solucionar un problema general, digamos, con condiciones iniciales dadas, entonces la base más adecuada que podemos utilizar es una base de estados de Bloch, modulados por, digamos, la fase de Bloch. Entonces, digamos que al reemplazar, entonces, digamos que para solucionar un problema general, entonces nos basta con solucionar, digamos, la evolución de los estados de Bloch, que son básicamente los estados que son periódicos en el tiempo, igual que los estados de Floquet, igual que los estados, perdón, nos basta con solucionar los estados de Floquet, que digamos que, acuérdense que son equivalentes a los estados de Bloch. Entonces, en este caso, los estados de Floquet, digamos, son periódicos en el tiempo, eh, reemplazando entonces el estado general en la ecuación de Schrödinger para un modo, digamos, podemos obtener esta ecuación para la parte periódica y además de eso podemos usar ahorita el hecho de que tenemos nuestro estado es completamente periódico y que nuestro hamiltoniano es completamente periódico. Entonces, esa información, digamos, se está asumiendo cuando nosotros expandimos en series de Fourier el estado y el hamiltoniano. En ese sentido, entonces vamos a tener que nuestro hamiltoniano se va a escribir en términos de los modos de la parte periódica del estado más los modos del hamiltoniano, que en este caso va a denotar como H sub n, H sub n. Entonces, si nosotros pensamos en este índice del modo como un índice extra en un espacio extendido, nosotros podemos ver que esta ecuación básicamente es una ecuación de valores propios, que es equivalente, digamos, a tener un problema estacionario para los estados, para los modos de Floquet. Y en este sentido recuperamos el objetivo que teníamos al principio, que era encontrar un hamiltoniano efectivo que reproduciera una dinámica estacionaria que nos permitiera solucionar el problema. Ahorita, en este caso, entonces nosotros vamos a tener, ok, también es importante mencionar que, digamos, esto generalmente es conocido en la literatura como el espacio de Floquet-Zambé. Bueno, ahorita les doy la referencia del paper de Zambé como a los 70, pero el punto es que básicamente
pueden pensarlo como el espacio de Hilbert extendido con la introducción de un producto escalar, o simplemente pueden pensarlo como una ecuación de valores propios para los modos de la parte periódica del estado propio. Entonces, digamos que tenemos que quedarnos de esto. Digamos que nosotros ahorita tenemos una ecuación de valores propios que podemos meter al computador y podemos solucionar y vamos a encontrar entonces, digamos, estos valores para los autovectores y estas y las correspondientes cuasi energías que van a tener información acerca de la dinámica del problema. Entonces, lo primero es el problema. Entonces, el problema pasó de ser un problema que es dependiente del tiempo a tener un problema completamente independiente del tiempo, pero ahorita se introdujeron diferentes canales que digamos que están siendo caracterizados por los modos. Entonces, en este caso, digamos, lo que estoy diciendo básicamente es que el modo entra a jugar un papel de número cuántico en el espacio de Hilbert extendido. Entonces, ok, digamos, ganamos el hecho de que nuestro problema ya no es dependiente del tiempo, pero ahorita tenemos un problema infinito. Claro, porque en general, digamos, el hamiltoniano puede tener infinitos modos. Y entonces tenemos un hamiltoniano que es independiente en el tiempo, pero infinito. Entonces, el punto es que esto igualmente puede ser tratado porque cuando nosotros calculamos los observables, digamos que los observables solamente, digamos, observan hasta cierto número de modos. Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, la dinámica converge cuando nosotros cortamos nuestra matriz de Floquet hasta cierto punto. En ese sentido, eso nos permite entonces trabajar ahorita con una matriz extendida finita, tal que, digamos, la dinámica de nuestro problema converge. Entonces, igualmente hay que tener cuidado con esta truncación, pues porque en teoría tú deberías considerar inicialmente todos los modos, pero si la dinámica del observable que estás estudiando converge, digamos que no hay ningún problema. Pues es algo que se tiene que chequear siempre. Entonces, ok, digamos que hasta esta parte es lo básico de la teoría de Floquet, digamos que ya vimos entonces básicamente cómo representar este Hamiltoniano de Floquet, que estos básicamente son los modos del Hamiltoniano en el espacio extendido de Floquet-Zambé, con una diagonal que está siendo renormalizada por, por un número entero de las frecuencias principales de oscilación. Ahorita, digamos, vamos a tratar de aplicar esto entonces, digamos, a un problema de ingeniería de Floquet, donde vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos nosotros renormalizar un parámetro de Hopping, digamos, mediante el uso de luz, utilizando la teoría de Floquet. Y digamos, lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a hacer completamente cuántico y lo vamos a hacer semiclásico, o sea, lo que reproduce Floquet, y vamos a ver en qué momento hay el match, digamos. Entonces, partiendo de un hamiltoniano, digamos, de una cadena de átomos que puede ser descrita mediante un hamiltoniano tight binding, digamos que la idea es llegar a un Hamilton, y además de eso, introduciéndole luz, la idea es llegar a un Hamiltoniano efectivo, entonces que, digamos, renormalice nuestro parámetro de Hopping. Entonces, como ya dije, la luz va a ser considerada tanto completamente cuántica en el régimen de acople fuerte o acople débil y clásica. Entonces, empecemos, digamos, con el régimen semiclásico para, digamos, reproducir todo lo que la teoría de Floquet debe darnos y luego saltemos al régimen completamente cuántico. Entonces, digamos, hablando, digamos, muy brevemente, me gustaría saber, digamos, cuándo ustedes, por ejemplo, esperan que se recobre el límite semiclásico. Digamos que en este caso, hablando en términos de los estados coherentes y los estados número, ¿alguno tiene algún aporte? De pronto, algún comentario. Pueden especular, está bien especular. Sí, pueden especular, o sea, no hay problema. Sí, No, o simplemente sea, especular ¿cuándo elegantemente. recuperar? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuándo recuperar el...?
La pregunta es si ¿cuándo se recupera el límite semiclásico en este caso? Me imagino Digamos, que habría partiendo. que analizar el principio de incertidumbre de Heisenberg y cuando sea mm, lo menor posible, o sea, que se acerque a lo más clásico posible, se recuperarían los estados, el estado semiclásico, ¿no? Ok, Pues no sé, no ok, sé qué. pues, ok. Digamos, entonces en ese caso podrías estar hablando de un estado coherente de spin, en el sentido en el que se minimizan las cuadraturas, se minimizan la varianza de las cuadraturas, por ejemplo. Entonces, claro, en ese sentido, digamos que nosotros tenemos dos límites. Podríamos pensar, digamos, como en términos de los estados coherentes, que generalmente se habla de los estados coherentes como los estados más clásicos posibles, precisamente porque minimizan la varianza en las cuadraturas. No solamente por eso, sino que, por ejemplo, recuperamos el valor esperado del campo eléctrico semiclásico y, digamos, tienen una fase muy definida, una fase bien definida. Por el contrario, los estados número, digamos que son los estados canónicos a los estados coherentes. En ese sentido, digamos, en vez de tener una fase bien definida, tienen un número de partículas bien definida, más no una fase bien definida. Sin embargo, nosotros también podríamos pensar que estamos en el régimen semiclásico si el número de fotones es lo suficientemente grande. ¿Por qué? Porque cuando el número de fotones es lo suficientemente grande, nosotros podemos pensar que las fluctuaciones cuánticas debidas a añadir o quitar una partícula son básicamente despreciables y en ese sentido el operador de creación o destrucción puede pensarse como, digamos, un escalar. Entonces, bueno, o sea, la pregunta inicial es, ok, ¿cuándo se espera recobrar el límite semiclásico? ¿En estados coherentes o en estados número? Y la idea es tratar de responder esta pregunta al final de la presentación. ¿Ok? Entonces, claro, por un lado vamos a tener un hamiltoniano de Floquet que está en el régimen semiclásico, donde tenemos campos semiclásicos, y por otro lado vamos a tener un hamiltoniano completamente cuántico, donde nuestro operador, donde nuestro vector potencial va a estar dado en términos en este caso, si tenemos un único modo, en términos de los operadores de creación y destrucción y un acoplamiento y un hamiltoniano, pues que describe efectivamente la luz. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ir entre esos dos regímenes para recobrar, por ejemplo, lo que, para recobrar, por ejemplo, la ingeniería de Floquet? Entonces, partamos inicialmente de la aproximación semiclásica y tratemos de ver entonces cómo obtenemos una renormalización para nuestro parámetro de Hoping. Entonces, lo primero es ver que nosotros incluimos en el elemento de hopping la luz mediante una sustitución de Peirce. Digamos, en este caso, supongo que ya muchos habrán visto la sustitución de Peirce, pero no es, digamos, el objetivo de la presentación hablar de ella ahora, pero digamos que la forma en cómo uno añade, digamos, el campo vectorial en Hamiltonianos de tight binding, en este caso, digamos, es mediante la sustitución de Peirce. Entonces, digamos, vamos a trabajar en el régimen de frecuencias altas, entonces realizamos una expansión a frecuencias altas en términos del inverso de la frecuencia. Digamos, esta expansión no es tan complicada de deducir. Aquí les dejo una referencia a cualquiera que quiera ver cómo se hacen este tipo de expansiones. Y básicamente obtenemos que el término a orden cero es el, el promedio del hamiltoniano. Entonces, básicamente utilizando el término de orden cero en la expansión de frecuencias altas y reemplazando estas funciones, esta exponencial del coseno en términos de la serie de Fourier, básicamente podemos ver que entonces el término que contribuye es el término asociado a la función de Bessel cero. Entonces, en ese caso, el parámetro de Hoping en el régimen de altas frecuencias se ve renormalizado por la luz, digamos, y se ve modulado por la luz mediante una función de Bessel que depende de la magnitud del campo electromagnético que se introduce. Entonces, bueno, acá están comportamiento de las funciones de Bessel. Por supuesto que si ustedes consideran términos de mayor orden, van a obtener, digamos,
términos de mayor orden para la renormalización del parámetro de Hoping, que, bueno, que en este caso no es el objetivo estudiarlos, pero por supuesto que se puede hacer. Ahorita vamos a ver la parte completamente cuántica de la expansión y ver entonces cuándo podemos recobrar este límite, digamos, de Floquet. Entonces es interesante porque digamos que aquí vamos a acoplar la luz también mediante la sustitución de Peirce, pero en este caso no vamos a considerar un régimen de acople débil como se considera usualmente, digamos, en la literatura, o sea que se considera, digamos, el hamiltoniano mediante un acople a los electrones, sino que en este caso vamos a considerar términos de mayor orden que están incluidos aquí en esta sustitución de Peirce. Vamos a considerar además de eso que tenemos un único modo, y en ese caso entonces nuestro hamiltoniano va a tomar la siguiente forma. Entonces tenemos el término de Hoping, tenemos ahorita también la sustitución de Peirce, en este caso ya no tenemos que A es un vector, sino que en este caso A es un operador, donde G va a medir, digamos, el acople que tenemos a la luz. Y además de eso vamos a tener otro término extra que va a estar describiendo básicamente la, la dinámica de los fotones. Entonces, lo primero que hacemos es básicamente pasar a la imagen de Dirac utilizando el hamiltoniano H0 usualmente como el hamiltoniano de los fotones. Esto nos va a permitir quitarnos este término del hamiltoniano rotado, en el hamiltoniano rotado. Y recuerden que en la imagen de Dirac nosotros tenemos que tanto los operadores como los estados evolucionan en el tiempo. Los operadores entonces evolucionan mediante el hamiltoniano trivial y digamos y los estados evolucionan mediante el hamiltoniano de interacción. En este caso, digamos, nuestro operador A, entonces en la imagen de Dirac, con la elección de este término como el término H0 en la sustitución, va a evolucionar de esta forma, trivialmente. Entonces, claro, vemos que entonces vamos a tener ahorita una evolución trivial periódica para nuestro hamiltoniano rotado. En ese sentido, entonces podemos de nuevo aplicar el límite de frecuencias altas, expandiendo en 1 sobre la frecuencia y obtener una expresión efectiva para el hamiltoniano a orden 0. Entonces, esta expresión efectiva, digamos que vislumbra entonces cómo es el acople de forma general en el límite de altas frecuencias, incluso incluyendo el acoplamiento fuerte para el sistema. Y este digamos que sería la solución que debería ser en principio exacto. Entonces, claro, el hamiltoniano, el parámetro de Hoping se ve renormalizado por este operador, que básicamente es una especie de función de Bessel en términos de los operadores de creación y destrucción. Digamos, esta parte no es complicada de obtener, digamos, todo esto se puede reproducir, es solamente reemplazar y realizar la integral. Entonces, bueno, es un cálculo que también se puede realizar. Aquí está bastante explícito. Eh, entonces, la pregunta es, ok, ¿cuándo nosotros recobramos entonces la función de Bessel 0 como en el régimen semiclásico? Entonces, evaluando en el operador, en el estado número, nosotros vemos que básicamente la magnitud del vector potencial corresponde a 2 veces el acoplamiento por la raíz del número de partículas. Entonces, tomando el número de partículas, entonces haciendo que el número de partículas sea infinito o haciendo que G sea muy grande, podemos nosotros entonces recobrar eh, básicamente la contribución principal en el régimen semiclásico, que es básicamente la función de Bessel, la función de Bessel 0. Entonces, lo interesante aquí es que al considerar el problema completamente, incluso con el régimen de acople fuerte, somos capaces de ver que, digamos, no solamente podemos recobrar el régimen semiclásico, digamos, partiendo de un número de fotones muy grande, sino que además de eso podemos llegar al régimen semiclásico, o sea, reproducir la misma, digamos, renormalización dada por Floquet, únicamente considerando, digamos, un acople lo suficientemente fuerte. Entonces esto es, digamos, bastante impresionante porque nos está diciendo que con pocos fotones, digamos, vamos a ser capaces de reproducir
las conclusiones semiclásicas de Floquet, lo cual pues es bastante antiintuitivo. Y además pues puede ser interesante porque digamos que eso nos va a permitir reproducir entonces dinámicas con experimentos realizados, digamos, con cavidades con pocos números de fotones. Además, ok, entonces hay, digamos, mismo tipo de análisis se puede aplicar a sistemas más complicados, por ejemplo, sistemas eh, fuertemente correlacionados, digamos, podemos tener, por ejemplo, un dimer, en este caso, en este paper hacen el caso para un dimer, que consideran y llegan a las mismas conclusiones. Y lo interesante acá es que entonces, digamos que esto demuestra que con, por ejemplo, una cavidad con un único fotón, eh, es capaz de simular el régimen, es capaz de simular tanto ferromagnets como antiferromagnets en el régimen de acople fuerte. Y además, no solamente eso, sino que es capaz de tunear el parámetro digamos, de la interacción de intercambio entre los spins. Entonces, bueno, esa es, digamos, la primera conclusión. Y digamos, es una de las aplicaciones de la teoría de Floquet. Digamos, las conclusiones entonces sería que podemos extender la ingeniería de Floquet al régimen de pocos fotones, pero de acoplamiento fuerte. Además de Jalil, eso, digamos, Jalil, ¿te puedes devolver una diapositiva, por favor? sí, claro. Eh, ¿Listo, Juan? Qué pena, estaba la solución apagado. ¿Puedes enviar el paper por el grupo, Jalil, por favor? Sí, sí, claro. Listo, gracias. Listo, vale. Entonces, digamos, las conclusiones son básicamente, podemos extender entonces ingeniería de Floquet, control de parámetros, en este caso, digamos, en el régimen de frecuencias altas, a un régimen de pocos fotones, pero acople fuerte. Además de eso, vimos que en ningún momento tocamos los estados coherentes, básicamente porque en los cálculos uno se da cuenta que el estado coherente no es capaz de reproducir la dinámica semiclásica de Floquet. Entonces, en ese sentido, a pesar de que los estados coherentes podríamos pensar que son los estados más clásicos posibles, no reproducen la dinámica semiclásica que uno podría esperar intuitivamente. Y un muy buen libro que menciona este tipo de problemas, por ejemplo, con los estados coherentes de spin, es el Knights. Bueno, ahorita más tarde también les mando la referencia. En la parte en la que él resuelve básicamente es el problema este de, bueno, luego les mando la referencia. Y además de eso, que es todas las conclusiones que Listo, sacamos acá Jalil, pueden ser, Jalil, es importante, obviamente es importante. Yo, por ejemplo, con Pedro Luis no voy a trabajar con potenciales periódicos, o por lo menos no es lo que nosotros tenemos pensado. Podría haber una ujú, modulación periódica como un caso particular a la dinámica de spin no periódica, ¿cierto? Más sin ujú, embargo, lo que yo he pensado con Davy es que Davy estimule una red de Kagome o que estimule un sistema, por ejemplo, de Melee-Kane, ¿cierto? ujú. Periódicamente, periódicamente, y que como es periódico lento, entonces nosotros podemos inducir una transición adiabática en el tipo de materiales. Los materiales que Ok, exhiben, por ejemplo, comportamiento de líquido de spin. Para eso hay que claro. conocer muy bien la herramienta. Yo diría que sería interesante poder citar el libro de transporte cuántico de Mikhail Mostaletz. No sé si de pronto Sí, claro. por Sí, ahí sí, lo claro. han visto. Listo, para que ellos lo conozcan, por lo menos sepan que existe. Ok, vale. Digamos, entonces, para esta parte, digamos, a ver si de pronto... mm, me toca buscar el libro. Bueno, pero digamos, bueno, hasta acá, digamos, va la primera parte de la presentación. Digamos que acá más adelante hay unos problemas resueltos de forma exacta. El punto de estos problemas que yo introduzco acá es que ustedes puedan contrastar, digamos, la dinámica exacta que uno tiene, que digamos se puede obtener analíticamente con los resultados de Floquet, que básicamente reproducen la dinámica exacta.
Pero digamos que antes que eso, digamos, no tengo mucho tiempo, entonces más bien me gustaría saltar al Jupyter Notebook, que quería preguntar si de pronto, voy a tratar de explicarlo muy sucintamente, pero yo se los voy a compartir para que, digamos, puedan revisarlo ustedes y puedan jugar con los parámetros, etcétera. Y además de eso es muy sencillo de programar, entonces supongo que y extender a otro tipo de sistemas y así. Entonces, digamos, en este caso, ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Ok, vale. Sí, Entonces, en este caso vamos a revisar el modelo de Rice-Melee, que básicamente es el mismo modelo que Juan ha venido considerando, con parámetros de hopping alternantes. Pero podemos incluir otro tipo de cositas. Podemos, por ejemplo, incluirle un término de spin órbita, podemos incluir un término de campo magnético, podemos así jugar con ellos. Entonces, de hecho, aquí yo incluí todos los términos, de incluir un término de spin órbita, incluir la luz, incluí también un término de campo magnético, para que ustedes puedan jugar, digamos, con los parámetros y puedan ver qué obtienen. Entonces, digamos, ¿cuáles son los objetivos de este notebook? Son básicamente, primero, aprender cómo calcular las estructuras de bandas, particularmente para el modelo de Rice-Melee. Sin embargo, pues de forma general se puede generalizar esto. Aprender cómo incluir, digamos, el campo electromagnético a través de la sustitución de Peirce, que creo que está mal escrito, pero bueno. Y digamos, hacer el código del Hamiltoniano de Floquet que nos permita calcular las bandas de Floquet para el modelo de Rice-Melee acoplado a un campo electromagnético. Entonces, en ese sentido, estas bandas de Floquet son pues bastante importantes para el curso de topología porque también van a exhibir este tipo de propiedades que nos van a, digamos, a determinar la topología de nuestro problema. Entonces, pues para tratar de conectar, digamos, con el curso. Entonces, lo primero es, pues, las librerías. Vamos a utilizar las librerías más básicas. De hecho, digamos, yo podría decir que de aquí vamos a utilizar simplemente Matplotlib y NumPy. Esta librería podría decirse que sobra. Únicamente la utilizo para definir las matrices de Pauli, que digamos que esta librería TinyArray computa las matrices pequeñas de forma más ágil, de forma más ágil, ¿sí? Yo muchas veces utilizo SymPy únicamente como para plotear las matrices, porque a veces, digamos, es un poco engorroso verlas con la notación de NumPy, aunque pues igual tampoco es complicado, pero me parece que SymPy las printea mucho mejor. Entonces, ok, primero pues definimos las matrices de Pauli y introducimos el modelo. Básicamente, ese es el modelo que vamos a considerar, que básicamente es el modelo de Rice-Melee. Este modelo, digamos, que presenta una estructura de bandas con un gap. De esta forma, aquí pueden ver cómo se comporta la densidad de estados y los parámetros del sistema. Entonces, como pueden ver, básicamente es un hamiltoniano, eh, básicamente es una cadena de átomos donde tiene el término de hopping y un término de hopping que alterna cada sitio adyacente. Y además de eso tenemos un término local que va alternando de sitio a sitio también con un signo negativo acá. A esto, además de eso, le incluye un término extra de spin orbit de spin órbita, de Rashba spin órbita y campo magnético, pero ustedes pueden hacer los parámetros directamente celo para eso. Entonces, bueno, inicialmente digamos que lo que hacemos es calcular la estructura de bandas. Para ello, entonces definimos un hamiltoniano de Floquet. Digamos el Hamilton, pero recuerden que para definir el Hamiltoniano de Floquet básicamente necesitamos dos cosas. Uno es el Hamiltoniano de la supercelda, en este caso el Hamiltoniano de la celda unidad, y otro es el Hamiltoniano que acopla las celdas. Entonces, digamos que en general el Hamiltoniano de type binding lo podemos escribir de esta forma, donde pues podemos en general pensar que tenemos simplemente una función del Hamiltoniano de la celda unidad y el Hamiltoniano de acoplamiento entre celdas y un parámetro el parámetro del cuasi momento, que digamos que en este caso, como estamos en una dimensión, entonces pues es solamente una escalar. Lo único que hacemos es diagonalizar el hamiltoniano y obtenemos las frecuencias. Acá, por ejemplo, definimos el sistema para este hamiltoniano, entonces lo que hacemos es básicamente introducir los parámetros, tenemos dos tipos de hoppings y crear el hamiltoniano básicamente
con la diagonal principal. Esta función en particular nos va a retornar el hamiltoniano completo, el hamiltoniano de la celda unidad y el hamiltoniano de Hopping. Entonces, lo interesante acá es que, ok, entonces dependiendo de los parámetros que nosotros le demos, nosotros podemos entonces printear, por ejemplo, la matriz. En este caso podemos ver que entonces esta matriz corresponde a un sistema con 10 sitios. Podemos ver efectivamente que el hopping va alternando entre cada uno de los sitios y además de eso, el potencial local también está alternando de signo. Entonces podemos ver que las cosas están yendo correctamente. Digamos, si ustedes quieren pintar, por ejemplo, acá el hamiltoniano de la celda unidad, pueden hacerlo también. Perdón, este sería el hamiltoniano local. Acá, por ejemplo, también pueden pintar hamiltoniano correspondiente al hopping. Oh. Entonces, este sería el hamiltoniano correspondiente al hopping que salta, digamos, de izquierda a derecha. Pero digamos, ¿por qué hago que esta función me retorne estas matrices? Digamos que porque ellas van a ser importantes para, digamos, definir las funciones de Green más adelante. Pues en este caso particular no va a definir nada, pero con funciones de Green, pero digamos que por eso, digamos, las tengo ahí como, como outputs de nuestras funciones. En este caso, digamos, en este caso sí defino los bloques del sistema, lo que significa básicamente que tengo el hamiltoniano eh, eh, de la celda unidad, el hamiltoniano de acoplamientos entre las celdas unidades. También tengo otro hamiltoniano asociado a la celda limpia, sin hoppings alternados, y el hopping alternado, y el hopping definido para las celdas limpias sin hopping alternados. Entonces, por ejemplo, digamos, tomando estos parámetros, podemos ver, por ejemplo, la estructura de bandas, de nuevo utilizando la función que definimos para el hamiltoniano de Bloch, y podemos ver, por ejemplo, cómo es. Podemos ver que efectivamente lo que hace este hopping alternado es abrir una banda, es abrir un gap en nuestra estructura de bandas que se pueden calcular incluso de manera analítica. Entonces, por ejemplo, si variamos acá un poco los parámetros, podemos ver que, por ejemplo, si hacemos esta alternancia 0, y acá hacemos el parámetro local, la alternancia en los parámetros locales 0, podemos ver que entonces la banda se cierra. Además de eso, digamos, para la cadena únicamente, podemos también eh, tenemos también, digamos, este plot, digamos que ese sería, digamos, el caso en el que tenemos un hamiltoniano dado únicamente por una cadena, sin hoppings alternados, que es lo que pues uno debería esperar, ¿no? Una Que varía, pregunta. pues, sí, claro. Por lo menos el que una estructura de banda se cierra, ¿qué significa? Eh, o sea, eso es una buena pregunta. Digamos, pues, digamos, en este caso, digamos lo que está diciendo básicamente es que hay un cruce entre diferentes, entre niveles energéticos. Digamos, eso también está asociado con la topología del problema, pero eso es algo que supongo que van a estudiar también más adelante con Juan. Y es bastante importante, de hecho, el hecho de que, digamos, se cierra el gap o no se cierra el gap para el problema particular. Pues en este caso, digamos que simplemente, o sea, puedes pensar que cuando tú básicamente apagas, eh, a ver, podrías pensar simplemente que el sistema, si el sistema se vuelve degenerado en ese punto, cuando tú, digamos, apagas el hopping alternante, digamos que hay unas simetrías extras que hace que tu sistema, digamos, se vuelva degenerado en este punto. Pero bueno, el punto es que ustedes pueden jugar con esto. Entonces aquí también está incluso los parámetros de spin orbit, de campo magnético, etcétera. Acá también calculo la densidad de estados. O sea, todos estos son conceptos que son muy importantes para el transporte, pero pues no voy a mencionar acá porque, digamos, no es el objetivo de la presentación, pero digamos que pueden calcular la densidad de estados aquí con un histograma. También pueden calcularla con las funciones de Green, pero pues digamos, para que sea más sencillo, simplemente escoger y entonces ustedes pueden reemplazar aquí el número que quieran. Por ejemplo, cojamos 100, ven que no están tan definidas. ¿Y qué pasa si incrementamos entonces el hopping alternante? Si disminuimos el hopping alternante, vemos entonces que también la distancia
entre la densidad entre el gap en la densidad de estado se disminuye. Vemos entonces también inmediatamente que el gap está asociado al transporte, pero bueno, eso es algo que no va a discutir ahorita. Ahorita, listo, hasta ahorita, digamos, es algo que todos ustedes ya han visto, cómo calcular la estructura de bandas, cómo calcular el Hamiltonian de Floquet, cómo calcular la densidad pues en este caso, digamos, cómo plotear la densidad de estados utilizando un histograma. Ahorita la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos generalizar esto a Hamiltoniano de Floquet? Entonces, básicamente acá, cuando incluimos luz, pues básicamente esta parte es la que explica lo que se va a hacer. Básicamente nosotros incluimos, digamos, el campo electromagnético mediante la sustitución de Peirce. Digamos acá, no explico mucho acerca de la sustitución de Peirce, pero simplemente les afirmo que básicamente esta renormaliza el parámetro de Hoping mediante esta exponencial, como ya vimos en la presentación, y entonces nosotros obtenemos un Hamiltoniano que es ahorita periódico en el tiempo, en este caso acoplado a un campo semiclásico. Conociendo esto, digamos, podemos entonces aplicar todo lo que vimos de la teoría de Floquet y obtener, digamos, un Hamiltoniano efectivo para el problema de Floquet. Entonces, en este caso, nuestro Hamiltoniano efectivo tendría esta forma. Entonces, ¿qué sería H0 daga, H1, H2, H3, H0 barra, H0 moñito? Serían básicamente los modos del Hamiltoniano, como explico acá. Entonces, en este caso, recuerden que los modos van a estar asociados a funciones de Bessel, precisamente porque la expansión de e a la i seno son básicamente funciones de Bessel en una serie de Fourier. Entonces, bueno, utilizando esto, básicamente lo que hacemos es construir esta matriz. Podemos construirla, digamos, mediante productos de Kronecker. Lo que hago primero es básicamente definir los Hamiltonianos efectivos que me reconstruyen, digamos, los productos de Bessel que van a ir aquí multiplicados. Cada uno de los términos que va a ir multiplicado por elementos de Bessel los hago. Entonces, en este caso, digamos, H Bessel sin es el que calcula el Hamiltoniano que contiene los elementos asociados a las funciones de Bessel, inducidos pues por el Hamiltoniano de Floquet. Y también acá está el término de coseno, por si pues quieren, digamos, si tienen una luz polarizada no solamente en Y, sino también en X, una luz polarizada circularmente, elípticamente, pues también puede jugar con eso, ¿no? Pero en este caso vamos a considerarla simplemente polarizada linealmente, con un término oscilante de seno. Em, entonces acá básicamente defino el sistema de Floquet, donde básicamente tomo las matrices que ya tenía anteriormente y empiezo a definir las matrices en el espacio extendido de Floquet, donde recuérdense que nosotros tenemos que truncar esa matriz hasta algún punto. Entonces en ese caso, el número que va a elegir ese truncamiento es el número de fotones que se eligen. Pues en este caso se le dicen fotones, pero generalmente no son fotones, ¿no? O sea, simplemente son los modos. Entonces, y los modos que me está diciendo hasta qué punto yo voy a truncar esta matriz. Entonces, elijo eso, con esto defino entonces el Hamiltoniano de Floquet y el acoplamiento entre celdas del Hamiltoniano de Floquet. Puedo definir la densidad de estados exactamente de la misma forma con el histograma. Digamos que en este caso, esta densidad de estados está asociada a las cuasienergías de Floquet introducidas para el sistema efectivo. Igual puedo definir los bloques del sistema de Floquet tal como hice antes. Bueno, en este caso, digamos, ustedes pueden ahondar aquí un poco en el código y revisar cómo se hace. Y pueden calcular las bandas. Entonces, en este caso, pueden calcular las bandas de Floquet. Por ejemplo, pueden ver qué pasa cuando tenemos 10 bandas, cuando tenemos 10 fotones. En este caso, claro, se va a repetir periódicamente la banda si estamos en el régimen de acople en fuerte, porque lo único que va a hacer eso es introducir un término en la diagonal, si ustedes pueden ver acá. Entonces, reproducen las bandas. Pero si nosotros consideramos el régimen de acople fuerte, pues, por ejemplo, aquí ponemos 5 y acá podríamos poner mm, es os 1 y acá 0. Entonces ustedes pueden
en tal caso, empezar a jugar con estos parámetros y básicamente, llegar a las bandas de Floquet. Digamos, hay para una región de parámetros que las bandas se empiezan a cruzar. Déjenme acá. Es que aquí estoy mirando las bandas del sistema no perturbado, pero ustedes también pueden plotear esto. A ver, HFN. A ver, acá HF. Ujú. Ah, y aquí HF temporary. Eso. Y acá, eso. Por ejemplo, aquí está el sistema con el campo. Obviamente hay que jugar con la escala. Como vamos a tener bandas que se repiten periódicamente, nosotros únicamente nos interesa la región que no se repite. Es algo así como considerar la primera zona de Brillouin, pero en el espacio de energías. Entonces, por ejemplo, podemos considerar entre -3 y 3 y podemos ver cómo es la estructura de las bandas. Pues podemos por acá, por ejemplo, empezar a jugar con los parámetros. Entonces, claro, en este caso, digamos que la estructura de bandas topológica introducida, la estructura de bandas introducida por Floquet, digamos, también puede ser estudiada mediante análisis. Pues, o sea, también se le puede aplicar el mismo análisis topológico que se utiliza para la estructura de bandas normal, que es básicamente lo que vamos a terminar de ver en el curso con Juan. Nada, o sea, realmente hasta aquí va la presentación. Sí, creo que voy un poco corrido de tiempo. Mm, pero no sé si tengan alguna duda. De pronto fui un poco rápido. Sí me gustaría que, si quieren preguntar algo, mm, sería bueno que preguntaran. Yo les voy a pasar el código. De pronto voy a agregar más comentarios para que puedan ir más a fondo en el código. Pueden modificar cosas, agregar cosas, jugar con el campo magnético, modificar el hamiltoniano de la celda unidad, digamos, como quieran. Y eso sería como yo creo que hasta acá iría así la presentación. Ok, pues finalmente, digamos, acá yo hago la solución exacta para el problema, para un sistema de dos niveles acoplado a un baño. Primero soluciono únicamente el sistema de dos niveles acoplado a luz, acoplado a un baño y acoplado a la luz. El primer sistema se soluciona el sistema de forma exacta para un sistema de dos niveles acoplado a la luz. Y luego un sistema de un nivel acoplado al baño y básicamente luego muestro cómo se puede resolver el problema de forma general. Digamos, aquí están todos los cálculos. Sería bueno también que los reprodujeran y fueran capaces de obtener los mismos resultados, que era como el objetivo también de esta sección, pero pues no me queda mucho tiempo, pero igual yo les puedo pasar las diapositivas. Entonces, creo que acá sí termina. Si no hay dudas. No, pues a mí aún me queda, digamos, la duda de la pregunta que hice al principio, pero no sé si la Ujú. hemos resuelto a lo largo de la... No, todavía no hemos llegado allá. Ah, ya, ya, gracias. No, era eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Sí, pueden preguntar lo que quieran, la verdad, o sea, no se preocupen. Como que la idea es que pues sean capaces al menos de calcular, digamos, este tipo de... Sí, como pueden ver, no es complicado, es simplemente eh, coger el Hamiltoniano de Floquet, meterlo al sistema y hacer un análisis, digamos, de la estructura de bandas del sistema, de la densidad de estados, cómo esta contribuye al transporte, pues en mi caso, a estudiar, digamos, también la topología que exhibe la estructura de bandas, cómo también eso se relaciona con el transporte. Es como la idea.
Yo tengo una pregunta, digamos que respecto a precisamente esta parte de la diapositiva. eh, Cuando tú dices que tenemos ahora un hamiltoniano, bueno, un problema de tamaño como infinito y que hay que truncar Ujú, el hamiltoniano, ¿cierto? Y tú sí. decías que hay que verificar el truncamiento. Entonces, ¿cuál es el criterio para verificar el truncamiento y en qué te basas para elegir hasta qué, digamos, valor vas a truncar tu hamiltoniano? Digamos que eso depende también del observable que estés calculando. Digamos, en mi caso, yo calculo la corriente, entonces generalmente tú puedes calcular la corriente en términos del número de fotones, o en este caso, pues el número de la dimensión de la matriz, y tú miras hasta qué punto, digamos, esta corriente converge. Entonces, digamos que tú mismo eliges el punto hasta, digamos, cuando el error ya, por ejemplo, es menor a 0,01%, 0,1%, digamos, puede ser un buen criterio de convergencia para la corriente. Sí, pero en general, claro, tú revisas el observable que vas a estudiar y miras, digamos, hasta qué punto la dinámica, digamos, no cambia cuando tú introduces más elementos en el Hamiltoniano de Floquet. Eso, no sé si te convence. A mí la verdad es que este argumento tampoco me convence mucho porque sí me parece un poco, o sea, truncar la matriz no es, o sea, no me parece que sea muy legal y de pronto tiene que justificarse un poco más matemáticamente. Pero generalmente lo que se hace es eso, es simplemente se considera que únicamente hay contribución hasta cierto orden en el número de modos y efectivamente se testea eso con el Pero no observable que hay estés. como una referencia analítica, sino que lo haces Mm, a tu ojo y según lo que calculas en el error. pues tú también podrías pensarlo como en términos, sí, como en términos de las escalas características del sistema. Tú podrías pensar que dependiendo de la escala, digamos, de frecuencia interna del sistema, si la escala del número de fotones es ya mucho mayor a la escala interna de oscilación del problema, podría, digamos, también pensarse en ese sentido que el problema converge. Pero sí, o sea, digamos que lo que yo pensaría que sería más, o sea, podría verse desde ese punto y también supongo que podría mostrarse analíticamente, pero por el momento no sabría cómo hacerlo. Pero podrías pensar algo por ese estilo, supongo. Sí, de hecho Moscalet menciona algo de eso, sobre el capítulo 2 si no estoy mal. También cuando habla sobre teoría de Floquet y sobre el truncamiento, ese tipo de problemas. Cuando la escala, digamos, característica del sistema mm, es mucho menor a la escala al número de fotones introducido, entonces nosotros podemos hacer el truncamiento. Sí, sí, no estoy mal. Ok, gracias, Dalil. En general, ¿cómo podríamos decir nosotros que es legal truncar un sistema, por ejemplo, cuando hablamos en materia condensada? O sea, digamos que hay formas, hay definitivamente formas de hacer truncamientos, pero ¿cuál es la diferencia entre una forma y la otra? ¿O no hay ninguna diferencia? ¿Ustedes qué opinan? Porque, por En ejemplo, este caso, algunos de ustedes han hecho truncamientos conmigo. De hecho, yo en algunos cursos les he enseñado a hacer truncamientos. Lo que dice Jalil a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, yo he trabajado un problema parecido a este en mis cursos de transporte cuántico, que es el problema que acopla una vibración con un modo electrónico, ¿cierto? De hecho, ujú, el problema es exactamente igual, no es ni siquiera parecido. ¿Por qué es exactamente igual? Porque el modo vibracional y los fotones tienen la misma estadística, ¿cierto? ujú, No hay ninguna diferencia estadística entre un fotón y una vibración, en absoluto.
Entonces, lo que le hace la vibración al hamiltoniano es exactamente lo que tiene Jalil en pantalla. Pero es igual. Bueno, entonces, y nosotros simplemente en ese caso particular, ¿cuántos modos escogemos? Es más. Por ejemplo, Darwin hizo ese cálculo. Darwin hizo ese cálculo para la Feria de la Física y él sabía que se utilizaban cierto número de modos en el código, no todos los modos, precisamente porque acá estamos hablando de la energía de la densidad de estados, ¿cierto? Y no me refiero a la energía del sistema físico, sino la función energía de la densidad de estados, que es simplemente la integral de una función al cuadrado. Después de cierto rango frecuencial, la contribución de esa integral es casi que nula. Entonces nosotros podemos decir, por análisis de escalas características, que podemos truncar el cálculo de la renormalización de la energía del electrón por la vibración en, no sé, en 3 armónicos, 4 armónicos o 5 armónicos. Digamos, ese es un caso particular. Otro caso particular es que cuando uno hace truncamientos, y por eso yo quería, digamos, intervenir acá, cuando uno hace truncamientos tiene que tener cuidado que uno no vaya a estar violando una ley de conservación con el Eso, truncamiento. eso es muy ¿Cierto? importante, sí. Eso es súper Sí. importante. ¿Qué pasa en este caso? Que, por ejemplo, ustedes hacen el truncamiento y no renormalizan la función de Green, entonces después les van a dar resultados chistosos, ¿cierto? Y van a estar muy felices porque de pronto si están trabajando con termodinámica cuántica, les van a decir, uy, yo acabo de demostrar una violación a la segunda ley de la termodinámica y no es eso, es que no renormalizó la función de Green. Entonces la función de Green debe de quedar renormalizada cuando ustedes hacen truncamiento de energía. Y si ustedes, por ejemplo, hacen truncamiento en diagramas de Feynman o truncamiento en el teorema de Wick, tienen que garantizar que el truncamiento dé como resultado observables que preserven el número de partículas, preserven la energía, preserven el spin, etc. ¿Cierto? Claro, Eso exactamente. se llama Ese, non-preserving factorization. Hay que tener cuidado con eso, porque la física que surge de un non-preserving factorization, esa física es una física imprecisa, tiene imprecisiones debido a los truncamientos. Ahora sí, Jalil, ¿qué ibas a decir? sí, no, que precisamente eso, que es un muy buen punto el que tocas. De hecho, precisamente también cuando uno hace ese tipo de expansiones, uno verifica que la corriente converja, pero además de que converja, digamos que generalmente uno además verifica que el número de partículas también, también Se sea preserva. constante. Entonces se preserva exactamente. Entonces uno revisa, digamos, la corriente en el hilo derecho y la corriente en el hilo izquierdo, que aumentan proporcionalmente y llegan al mismo, sí, nivel. Entonces, claro, uno tiene que estar muy pendiente de eso, sí, las conservaciones del problema. Eh, sí, no, nada, Bueno, solo quería, ok, gracias, bueno, Juan, por el apunte. no, 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 no. Gracias a ti, Jalil. Chicos, tuve un inconveniente con el computador y resulta y acontece que no quedó registrada la asistencia. Entonces, para que me colaboren con la cámara, Darwin, si eres tan amable, podemos parar la grabación y